Epa de Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 26 de junio. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengo que agarrar aire, un poquito de aire, porque vengo a millón, vengo corriendo. Esta mañana me accidenté en la autopista, así que ando sin carro, he tenido que optar por la vía del metro, que me gusta mucho, por cierto, pero hoy estaba más lento que nunca, o mejor dicho, en la tarde estaba más lento que nunca. Acabo de tomarme largo tiempo en llegar desde mi casa hasta acá, hasta este punto de la ciudad. Muy lento el metro, pero en todo caso sigue siendo una alternativa muy válida para el traslado de pasajeros en la ciudad capital, especialmente quienes se trasladan del este al oeste o del oeste hacia el este, atravesando horizontalmente a la ciudad. Así que bueno, aquí estamos siempre con ustedes para cumplir con este compromiso cotidiano. Por cierto, hablando de eso, debo decir rápidamente dos cositas antes de entrar en materia, en una entrevista que vamos a hacer el día de hoy, muy diferente de la que hacemos habitualmente, porque no vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de gastronomía. Pero fíjense ustedes, dos cosas que tienen que ver con esta mañana. La primera, yo fui esta mañana a Latillo a realizar un trámite en el registro municipal. Cuando yo me casé en el Latillo, porque me prestaron la posibilidad de casarme en un edificio en esa zona, pues, en la ciudad. Entonces, necesitaba sacar mi esposa una copia certificada y legalizada de nuestra partida de matrimonio, que ocurrió hace un montón de años. Pero lo cierto es que me sorprendió gratamente que fuimos a ese sitio que era el registro municipal en el centro comercial Paseo El Latillo, el Paseo en El Latillo, y bueno, llegamos, solicitamos la copia certificada y legalizada de ese documento, y bueno, y pagamos lo que correspondía, y le preguntamos a la chica que cuándo deberíamos regresar a retirar ese documento, y nos dijo, no tiene que regresar, en 10 minutos lo tienen. Caramba, qué sorpresa, en 10 minutos nos entregaron la copia certificada y legalizada de una partida de matrimonio o de cualquier otro documento que usted requiera en ese servicio. Y yo me pregunto, caramba, ¿por qué una cosa tan eficaz como esa, tan eficiente, tan expedita, que es un proceso seguramente automatizado que ellos tienen, por qué eso no ocurre en cualquier registro municipal en cualquier parte de nuestro país? ¿Por qué hay que tardar a veces semanas y quién sabe, no sé si más que semanas, para obtener un documento tan sencillo como una partida de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de defunción, en fin, cualquier documento de estos tan sencillos que pueden ser si las autoridades se proponen hacer algo semejante? Bueno, lo cierto es que vengo gratamente sorprendido de la velocidad con que se nos entregó ese documento. Pero bueno, lo cierto es que bajando del Latillo luego, en plena autopista, cuando ya vamos a la altura del Concresa, un poquito más acá, entre el Concresa y las Mercedes, oye, se me ha recalentado el carro, lo tuve que apagar por supuesto porque se puede fundir el motor. Bueno, y estuve allí esperando que el carro se enfriara un poco. Bueno, y aquel tráfico encendido, pues, estorbando por supuesto nuestro carro. Yo saqué el triángulo de seguridad y disculpándome con la gente, pues. Pero lo cierto es que en medio de aquella dificultad apareció un policía, un oficial de la policía bolivariana. Y qué grata sorpresa que este señor me ayudó a salir de ese momento crítico. Porque este señor aparentemente sabía un poquito de mecánica y entonces me dijo que en vez de esperar a que se enfriara totalmente el carro para echarle agua, que yo por cierto tenía agua en la maleta del carro, me dijo, vamos a intentar haciéndolo de esta manera. Me dice, enciende el carro, yo voy a abrir el radiador una vez con el carro encendido. Yo le dije, mira, eso no es muy peligroso porque puede
chispear el agua y esa agua hirviendo y quemarnos a usted y a mí. Dice, no se preocupe, yo me encargo, búsqueme un trapo. Conseguí el trapo, el señor, bueno, encendí el carro, el señor abrió el radiador, efectivamente el agua brotó con fuerza, pero ni él ni yo nos quemamos y le echamos el agua al radiador. Bueno, eso bastó, tapamos luego el radiador, bastó para que el carro se enfriara y me permitiera a mí llegar hasta el taller donde finalmente lo dejé. Le dije al señor, caramba, oficial, estoy agradecidísimo con usted, ¿qué puedo hacer yo para agradecerle? No se preocupe, arranque con su carro y váyase rapidito al taller. Yo le dije, bueno, mire, yo soy periodista, tengo un programa en Radio Rumbo, así que estoy a la orden en Radio Rumbo. Y me dijo, yo soy el oficial Medina y trabajo aquí en el módulo que está aquí en la autopista. Bueno, así que agradecido ahora públicamente a este buen oficial de la Policía Nacional Bolivariana que, bueno, hizo un poquito más de lo que efectivamente le corresponde a un agente de la seguridad. Ayudó a salir de esa crisis a una persona que estaba atravesando por una difícil circunstancia y que además estaba entorpeciendo el tránsito de cientos o tal vez miles de vehículos que bajan por la autopista de Prado del Este hacia Caracas. Así que agradecido. Bueno, amigos, después de haber echado estos dos cuenticos que, bueno, no tenía previsto hacerlo, pero en todo caso, en vista de que venía acalorado y un poquito cansado, y para entrar en relax, les eché esos cuentos. Hoy no vamos a estar hablando de política como habitualmente hablamos, ni de economía, ni de problemas de orden social. Este programa que voy a hacer hoy lo tenía previsto hacer un viernes, pero resulta que mañana viernes es el día del periodista y tal como les había dicho, tengo previsto hacer una entrevista con mi hermano Vladimir, así que adelanté lo que yo pretendía hacer mañana, que es una entrevista con un cocinero, con un chef venezolano que ha tenido mucho éxito, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior, y que aparte de su trabajo, vamos a llamarlo formal, en un conocido restaurante de la capital, bueno, tiene un emprendimiento propio en el campo de la pastelería sin gluten. Él se llama Rómulo Hidalgo Molina y le damos cordial bienvenida. ¿Cómo está, Rómulo? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario, por invitarme a tu programa. Pues sí, aquí estoy, soy chef. Y siempre es grato venir a estar en un medio de difusión masiva para hablar de gastronomía de nuestro país. Así es. Bueno, en primer lugar me gustaría, porque tengo entendido que te formaste también en Francia, en Lyon, una importantísima ciudad europea, francesa. Me gustaría saber la gastronomía venezolana. Después le vamos a entrar a tu emprendimiento particular, pero me gustaría hablar un poco sobre la gastronomía venezolana. ¿Cuál es la categoría de esa gastronomía nuestra en el mundo? Tú que has podido compartir y vivir en otras latitudes no americanas. Sí, bueno, la verdad es que la gastronomía venezolana ha agarrado un vuelo en estos últimos años. Se debe definitivamente al éxodo de venezolanos y que bueno, como ha pasado con otras gastronomías del mundo, que gracias al flujo de esas personas por ciertas situaciones en ciertas épocas de sus países, pues han llevado su cultura a otros países y se ha hecho conocer. Nos tocó el turno a nosotros, y la gastronomía venezolana se está dando a conocer. La arepa es una de las cosas más famosas. Los tequeños, tengo entendido que se han invadido el planeta. Y la gastronomía en general, la gastronomía básica venezolana, digo yo la básica, que son como los platos clichés, el pabellón, el asado negro, la arepa, no sé. Aún así, digo, la gastronomía venezolana es mucho más amplia, pero como cualquier gastronomía de otro país que se conoce mucho, como la italiana, la española, la francesa, tiene sus platos clichés, y cuando tú vas al país y te das cuenta que el mundo gastronómico es una amplitud, ¿no? Sí. Nos limitamos a impulsar ciertos platos. Entonces, bueno, sí, está agarrando, se está haciendo conocer. Lo más interesante de todo esto es que no, dentro de hacerla conocer, no está el afán de refinarla
o como dicen algunos, entre comillas, mejorarla, porque no hay nada que mejorarle, sino la presentan como es, la arepa como es, el tequeño como es. Y eso está muy bien, porque así nos conocen a nivel mundial como somos, ¿no? Ahora te pregunto, ¿la gastronomía nuestra la consumen fundamentalmente los venezolanos que están diseminados por el mundo o ha logrado penetrar mercados no solo de venezolanos migrantes? Mira, la verdad es que la gastronomía venezolana, según tengo entendido, fuera del país, porque yo tengo rato que no salgo, ha logrado calar en los países donde los nativos de esos países prueban nuestra comida y les ha gustado y ha dado cierto impulso a que crezca un negocio, ¿no? Aún así, también tengo entendido que el mayor consumidor de la gastronomía venezolana fuera de Venezuela es el venezolano, ¿no? Tal vez por nostalgia, yo creo que sobre todo por sentir que tiene un pedacito de su tierra allí, ¿no? Pero todavía creo que le falta mucho para que sea algo normal, como para nosotros es normal comernos una pasta o comernos una pizza. Así es. ¿no? O comida china, o comida china, sigue siendo una novedad para esos países donde está llegando nuestra gastronomía. Espero que en un momento no sea novedad, sino sea normal, ¿no? Vamos a comer comida venezolana como vamos a comer comida china. Así es. Una pizza. Ahora fíjate, por cierto, yo tengo 3 hijos que son cocineros, qué bueno. graduados, por cierto, los 3. Ninguno está trabajando en este momento en eso. Han optado por otras cosas. Y bueno, en todo caso son titulados como cocineros. Bueno. Muchos cocineros seguramente llegan a ese oficio pensando que la cosa es fácil y que una vez que salen de la universidad o del instituto en el que se graduaron, inmediatamente van a ser jefe de cocina, van a poder destacarse con platos sofisticados. Resulta que esa vida del cocinero es muy difícil, ¿no? Yo creo que eso pasa en todas las ramas en todas las profesiones que existen. O sea, nadie recién graduado es el jefe. Sí, claro. Por decirlo así. Tienes que pasar una etapa de crecimiento, de fogueo, de entrenamiento, de aprendizaje, para poder llegar a algo, ¿no? Eso le pasa al que se graduó de odontólogo, de abogado, o sea, no importa qué, siempre pasas por una etapa de aprendizaje. Lo que sí pasó con la gastronomía, con la cocina, es boom, ¿no? Un boom y se puso de moda. Esto vamos a decirlo sin ánimos de criticar, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. La gente estudiaba cocina 1 año, 6 meses y me gradué de chef. Entonces yo le digo algo así como que bueno, sí, yo me leí el código de trabajo venezolano y ya soy abogado. No, yo creo que una carrera como la de cocina es como cualquier otra carrera que lleva años y no es solamente aprender a cocinar, porque mi mamá cocina bien, pero no es chef, ¿no? Y a lo mejor cocina mejor que yo, pero no es chef. Entonces ser chef va mucho más allá que estudiar cocina. ¿De qué va? Como dicen, para utilizar una expresión ahora, una pregunta ahora que utiliza mucho en el periodismo, ¿de qué va el ser chef? Mira, el ser chef es algo muy integral. Tienes que saber administración, tienes que saber estadística, tienes que saber de arquitectura, tienes que saber de diseño, tienes que saber de sabores, de química, de física, de economía, tienes que saber también, de economía, tienes que saber de gestión de recursos humanos, de gestión de emociones, tienes que saber una cantidad de cosas si tú quieres llegar a ser chef. Correcto. Ahora, si tú lo que quieres es cocinar solamente, entonces puedes quedarte en cocinero, vas a estar cocinando toda la vida, puede que no avances mucho, pero estás haciendo lo que te apasiona, que es estar frente al fogón, picando, tal. Pero cuando uno quiere ser chef, tiene que ir más allá. Y después entiendes que tu primera etapa fue ser cocinero. Correcto. Y que posiblemente la mayor parte del resto de tu vida profesional no vas a cocinar. Correcto. ¿Ok? Porque vas a tener que gerenciar. Así es. Y generalmente si estás gerenciando, no puedes mirar la hornilla. Porque si tú estás mirando una hornilla,
todo lo demás. Estás viendo un árbol, no estás viendo el bosque. Entonces por eso es que ser chef es una profesión, ser cocinero es un oficio, pero para ser chef tienes que ser cocinero primero, ¿no? Claro. Entonces eso hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Tienes que aprender a manejar números, matemáticas, proyectar, o sea, es una profesión como cualquier otra. Cuando yo estudié y ahí me pusieron la primera vez, mira, diseño de cocina, pero ya va, yo aquí a usar sartenes. Bueno, pero es que si tú no sabes cómo se diseña una cocina, para cuántas comidas pretendes preparar, cuántos clientes pretendes atender, cuánto personal vas a tener en esta cocina, cuántos van a circular, qué recursos, cómo se usa, qué tiene. Wow, sí, tienes que aprender a diseñar una cocina. Entonces tienes que sentar, ver, aprender de medidas, de pesos, de cargas, de flujo de aire, de no sé qué, de flujo de temperatura. Entonces tú dices, pero ya va, aquí hay ingeniería, aquí hay arquitectura. Sí. Ahora te pregunto, Rómulo, para ser chef, ¿hay que estudiar para ser chef? ¿O tú puedes, por la vía de la experiencia y la adquisición de conocimiento en la práctica, se puede llegar a ser chef sin estar titulado como tal? Yo creo que cualquier profesión puedes hacerte un gran profesional sin estar titulado. ¿En tu caso, por ejemplo? En el caso de la gastronomía, para ser chef, sí lo puedes hacer. De hecho, en mi época, cuando yo empecé, no era raro el que estudiaba esto. Sí. La gente se hacía chef por acumulación de experiencia. Sí, por acumulación de experiencia. ¿No? Tú empezabas, por ejemplo, yo empecé en restaurante de un amigo de mi papá. Después de allí, cuando ya medio estaba fogueado, me mandaron a Margarita a vivir y a buscar trabajo allá, porque aquí en Venezuela no había en el resto del país en ese momento. Y bueno, yo tuve que lavar platos, yo tuve que limpiar pisos, y tuve que... ¿En Margarita? En Margarita, sí, trabajé en hoteles y en restaurantes. Me vine a Caracas ya con cierto nivel de aprendizaje, empecé en otro grupo de restaurantes de mayor nivel y conocí la alta cocina, entonces me gustó mucho y ahí llegué a ser encargado de una cocina. Hasta ahí. Cuando yo tenía 7 años ya en esta carrera, sin haber estudiado nunca, mi papá y mi mamá se acercaron un día y me dijeron, te lo ganaste, di para dónde te quieres ir a estudiar. Ah, qué bueno, qué interesante. Para Francia. Bueno, en aquella época Francia era lo mejor que había. Hoy en día hay escuelas de cocina buenísimas aquí en Venezuela. No es necesario salir del país. Pero... ¿Qué requisitos tenías que cumplir para poder estudiar ahí en Francia para chef? Bueno, tenías que ser bachiller, obviamente, y hablar francés. ¿Y tú hablabas francés? No, yo cuando supe que me iba a ir, empecé a hacer un cursito de francés. Cuando llegué allá a Francia, después de un año haciendo mi curso de francés, me di cuenta que no había aprendido nada. Ni yo entendía, ni ellos me entendían nada. Pero bueno, allá entramos en una universidad, porque fuimos mi esposa y yo juntos a estudiar. ¿En Lyon? En Lyon. Entramos en una universidad, en la Universidad Católica de Lyon, estudiamos lengua y cultura francesa. Cuando teníamos cierto nivel, entramos en la universidad. Qué interesante. Que realmente estudiamos hotelería, mención restauración, que es la parte de gastronomía. Ok, mira, bien interesante esta historia. Estamos hablando, amigos y amigas, con Rómulo Hidalgo Molina. Él es chef de cocina, es jefe de cocina de un conocido restaurante capitalino, pero además tiene un proyecto personalísimo, un emprendimiento personal junto con su esposa, del cual vamos a comenzar a hablar de inmediato. Me gustaría, antes de eso, preguntarte, ¿a qué ramo específicamente de la cocina internacional te dedicaste tú en tus tiempos de ejercicio como cocinero y hoy en día como chef de cocina? Y después le entramos al tema de tu emprendimiento. Mira, la verdad, disculpa la aclaratoria, no soy chef de restaurante en este momento. En este momento no. No, nosotros, mi esposa y yo, juntos en sociedad con otras personas, tuvimos durante 8 años restaurantes aquí en Caracas, centros de producción, comedores de personal de empresas privadas. Y
un día después de la pandemia decidimos cortarlo todo y arrancar este proyecto del que vamos a hablar ahora. Ya tenemos 4 años que no estamos en restaurantes. Y ajá, pero ¿a qué te dedicabas? ¿Qué tipo de cocina te dedicabas en aquel momento? Yo pasé por todos los estilos de cocina posibles porque era una etapa de aprendizaje. Cuando llegué a Francia, obviamente ellos te enseñan en la universidad solamente cocina francesa. Te enseñan a conocer las regiones de su país, dónde se producen los vinos, qué quesos, qué legumbres, dónde los animales, todo eso. Entonces, como que nos enfocamos en aprender cocina francesa. Pero, estando en eso, ahí yo entendí algo me hizo clic. Dije yo, mira, estamos tan cerca, estamos en Europa, que todo está tan cerca, tantos países tan cerca, y nunca me enseñaron nada acerca de Italia, ni de España, básicamente me dijeron, usted quiere aprender comida española, váyase para España, o italiana, váyase para Italia. Y aquí en Venezuela, entonces yo decía, ok, pero en Venezuela lo que nosotros aprendemos es cocina japonesa, cocina francesa, cocina española, ¿y por qué nadie se enfoca en la cocina venezolana? Entonces, pero eso nos dimos cuenta allá. Y cuando regresamos, decidimos o yo por mi parte decidí que iba a enfocarme en desarrollar algo que lo llamé la nueva cocina venezolana. Y era descubrir alimentos producidos en Venezuela y a partir de allí crear platos nuevos. Mi esposa, en cambio, estudió en un instituto aquí en Venezuela, muy conocido, que se dedicaba a enseñar cocina típica venezolana. Y ella sí se dedicó a la cocina clásica venezolana. Ahí hacíamos un match, exactamente. Ok, por cierto, fíjate, rapidito de echar una anécdota, porque me hiciste acordar algo que me ocurrió a mí. Año 90 o 91, no recuerdo exactamente cuál de esos 2 años fue. Perdón. Yo fui secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y en esa condición me tocó ir en una ocasión a Ginebra, en Suiza, a un evento en la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Un buen amigo que estaba allá en Ginebra me recibió allá y me dijo, Mario, te voy a invitar a comer mañana a Francia. Imagínate, estábamos en Suiza, en Ginebra, y me dijo, mañana vamos a almorzar en Francia. Ah, bueno, qué bueno. Y yo digo, bueno, ¿y cuánto tiempo toma? No, chico, no te preocupes, yo tengo que buscar mi carro y vamos un momentico. Una cosa que queda ahí pegadita en la frontera entre Ginebra y Francia. Bueno, fuimos allá a un restaurante, me dijo, un restaurante muy famoso, no recuerdo la población cómo se llama, que está cerquita de Ginebra. Y entonces me dijo, vamos a comer una cosa especialísima. Él mismo pidió los platos. Entonces empiezo yo a comer aquella cosa exquisita. Y después que ya estamos comiendo eso, me dice, yo le pregunto, mira, ¿y qué es lo que estamos comiendo? Entonces, mira, estamos comiendo una cosa que son las paticas de cochino. Digamos, el envoltorio, la pielecita esa de las patitas de cochino. Rellenas con no sé qué cosa, un plato sofisticadísimo. Imagínate tú, francés, ¿a dónde han llegado las paticas de cochino nuestras, no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros los venezolanos hemos tenido una historia un poco flagelante, ¿no? Ajá. Nosotros despreciamos mucho todo lo que nosotros somos. Es ordinario comer chicharrón. Ver, imagínate, yo como mucho chicharrón. Lo que comiste fue chicharrón relleno de algo, sí. Porque era la piel de las patas del cochino. De las patas, correcto. ¿Entiendes? Entonces, fabulosa. En Europa, yo probé, la primera vez que yo probé una salchicha que se llama andouillette. Para mí resultó muy extraño el sabor, pero ellos la comen mucho. Es una salchicha hecha de vísceras. El relleno es vísceras. ¿Okay? Entonces, para nosotros las vísceras es, qué ordinario, comen mondongo. Bueno, los mondongos son vísceras. El paté son vísceras también, ¿no? El paté es hígado. Sí, por eso. ¿No? Entonces, yo creo que nosotros, el tema de nosotros con nuestra gastronomía es que tenemos que aprender a apreciar un poco más lo que somos. Y no es ordinario comer nada, comer es comer. Sí. Bueno, yo me comí esas paticas de cochino. Buenísimo. En Francia. El trayecto, no recuerdo, 10, 15 minutos entre una ciudad y la otra. Amigos, tenemos que hacer una pausa porque son ya las 2:28 y tanto de la tarde.
porque ahora va a venir nuestro buen amigo Alex Márquez a leer un avance del noticiero y también cumplir compromisos publicitarios de la estación. De regreso vamos a continuar conversando con nuestro invitado Rómulo Hidalgo Molina. Él es chef de cocina, hoy dedicado a un emprendimiento personal muy interesante porque tiene que ver con la pastelería sin gluten. Vamos a hablar de eso. Leeremos mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes que puedan llegarnos a través del Instagram @MarioVillegas100. Así que no se vayan. Ok, háblanos. Estamos aquí todavía en las redes mientras viene el compañero. Háblanos un poquito entonces de tu esposa. Tu esposa sí estudió cocina típica venezolana. Sí, ella estudió cocina típica venezolana en el SEGA, un instituto. Ah, cómo no, sí, que queda ahí en la Plaza Morelos, al lado. Correcto. Yo comí allí una vez invitado por Germán Mundaraín, que era defensor del pueblo, Sí, quedaba al lado. Ella estudió ahí en el SEGA, cocina venezolana. Y después sí los dos nos fuimos a estudiar a Francia, la carrera como tal, ¿no? ¿El SEGA ya no existe? Oye, yo creo que no, yo creo que ya no existe, es una lástima. Sí. Porque hacían una labor increíble de rescatar esos y la sabores. atención Sí, especializadísima. No, y el rescate de esos sabores típicos, autóctonos. Yo digo que no tanto autóctonos, sino típicos. Típicos, más bien. No, porque la cocina venezolana no es tan autóctona. La cocina venezolana es más bien típica, o sea, es una fusión de muchas cosas entre lo autóctono y lo que viene de afuera y ya se volvió típico a lo largo de los años, ¿no? Y es muy interesante justamente por eso, la cocina venezolana, porque tiene una mezcla de sabores. Eso, el plato típico navideño nuestro dependa de la aceituna y la alcaparra que no se producen aquí en Venezuela, un sabor bien afuera, y del vino, que no es, o sea, eso es lo interesante, creo yo, de la cocina venezolana. ¿Qué título recibieron ustedes allá en Lyon? Nosotros somos técnicos superiores en hotelería. En hotelería, así se llama el título. Mención restauración. Ok. ¿Y por qué el término restauración? Porque ellos dividen la hotelería en dos. ¿No? Ellos tienen la hotelería que es la parte que mención turismo, que es la que se enfoca en servicio turístico y hoteles y esto, y tiene la mención restauración, que es la que se enfoca en la gastronomía. Pero el nombre suena como raro, no pareciera, ciertamente la palabra restaurante, pero restauración suena como otra cosa, ¿no? Como restaurar. Es que la palabra restauración, el restaurante viene de la restauración. Viene de restauración. Y es que restauras el estómago. ¿Así? Así, de ahí es que proviene. Mira qué interesante. No sabía que de allí era que venía. El primer cocinero, que tenía un restaurante, o que se hizo famoso por un restaurante en 1700 algo, tenía un anuncio en su puerta de su taberna que decía: venid a mí aquellos que deseen restaurar su estómago. Y de ahí proviene la palabra restaurante. Mira qué interesante. Acabo de descubrir algo nuevo. Está muy bien. Amigos, estamos conversando con Rómulo Hidalgo Molina, ya lo dijimos, es cocinero, chef de cocina, y hoy en día dedicado a un emprendimiento del cual ya vamos a hablar una vez que nuestro compañero Alex Márquez lea el avance del noticiero y cumplamos también con compromisos publicitarios de la estación. Así que quédense ahí. Que tiene a su disposición el legendario catálogo de San Salcar, el más completo de toda Venezuela, con la más amplia variedad de electrodomésticos y artículos para el hogar. Emprende con nosotros, trabaja por tu cuenta. El catálogo de San Salcar te brinda esta maravillosa oportunidad. Disponible en Comercial Salcar, en Antímano, frente a la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Comercial Salcar, más que muebles, un estilo de vida. Pongan mucha atención, en Óptica Martínez y Bolívar, en la avenida Rupert, a una cuadra del elevado. ¿Cómo se llama el restaurante? El francés ese. Le invito, era francés. Le invito que vengan a restaurar su. Venir a mí aquellos que deseen restaurar su estómago. Y de ahí sale el restaurante. Restauración. La restauración era el negocio de comida.
Venezuela presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, las autoridades en el estado portuguesa iniciaron labores de evaluación y atención de los daños generados por el desborde de 3 afluentes a causa de las fuertes lluvias de los últimos días en esa entidad. Notirumbos informa, la alerta por el calor extremo permanece para 130 millones de personas en los Estados Unidos. Lo alertó este jueves el Servicio Meteorológico Nacional de ese país en medio de una emergencia declarada por el Departamento de Energía por potenciales problemas en el suministro eléctrico. Bajo el yugo del Consejo Comunal están los habitantes del barrio El Niño Jesús, kilómetro 13 en Ajuquito. Ya no reciben las bolsas de CLAP y sus proteínas como mandan la ley. La entrega de los pollos y la mortadela la controla el Consejo Comunal. Y los vecinos no reciben el beneficio, el cual no es gratis. De paso, puro guiso, huele a guiso, en el Consejo Comunal del barrio El Niño Jesús, kilómetro 3 en el Ajuquito. Informa Rumbos. 2:34 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años. Voy a restaurar mi sueño. Se llama Restaurame el micrófono, por favor. Chef Boulanger. Boulanger se llamaba esto ya. 1765. ¿no? 1700. 65. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Ustedes saben que siempre me complace ofrecer y recomendar este servicio del doctor Argenis Portillo porque conozco de su entrega total, de su compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él es médico geriatra, tiene una larga trayectoria, una larga experiencia acumulada en el ejercicio de esta digna profesión. Pero además de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario, cosa muy importante para aquellas personas que no están en capacidad de trasladarse a otro lugar. Tomen nota, por favor, de su número telefónico que les puede resultar de utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Y continuamos conversando con Rómulo Hidalgo Molina. Vamos a entrarle al tema de su emprendimiento, pero antes voy a leer algunos mensajes a propósito de nuestra conversación. Rómulo dice @ayac1234, dice: Mario, gracias por esa ventana de comunicación que la prensa libre continúa defendiendo en medio de tantas dificultades. Muchas gracias a ustedes. Por cierto, mañana es el Día del Periodista, así que tenemos que rendirle tributo a nuestros colegas periodistas que están precisamente defendiendo esa ventana de comunicación. Dice @José Luis Quintero 104, dice: Señor Villegas, hoy debería jugarle un número de lotería, ya que hoy tuviste más que bendecido con esas 2 bendiciones. Eso no pasa mucho en Venezuela. Saludos desde Sugar Cane, Maracay. No conozco qué es eso de Sugar Cane, Maracay. No sé si es un errorcito o si se llama así. Ok, muchas gracias. Oye, no juego lotería, pero no es mala idea antes de que termine el día. Dice @Garrido Francino Lustari, dice: buenas tardes, licenciado Mario, saludos al invitado. Y dice lo siguiente: el jubilado, pensionado y trabajador activo de la administración pública, para él su gastronomía es la bolsa del CLAP y un pedacito de carne o pollo una vez al mes. Y dice: la gastronomía de nosotros los de a pie es muy paupérrima con este salario mínimo y un pedazo de carne o pollo una vez al mes. Repitió esto de la carne o pollo. Eso sí nos cae el bono de guerra.
y cuando cae la bolsa del CLAP, pero en verdad la alimentación del venezolano de a pie es muy paupérrima, en verdad casi lo mismo todos los días. Ya vamos a hablar de eso, pues, hacer un comentario sobre eso. Dice @Milcar Morú. Dice, buenas tardes Mario y a Rómulo. Comparto lo dicho por el señor, que hay que aprender la profesión y mucho oficio para tener buenos resultados. Bendiciones y éxitos. Vamos a ver, dice Giselle Ver, dice saludos Mario y a mi chef favorito Rómulo Hidalgo. No me pierdo su programa, La Alquimia del Chef. De eso me habría hablado una persona, que tú tenías el programa La Alquimia del Chef. Es correcto. Ajá. Ese ya empezamos hace casi 20 años. Ajá. Y bueno, ya tenemos 2 años que no producimos, creo que ya fue etapa Superada para mí, pero grabamos 500 capítulos. Caramba, Recorrimos todo el país. Imagínate. Buscábamos ingredientes y lugares que mostrábamos el potencial productivo de Venezuela. Qué bueno. Creo que fue una de las experiencias más lindas que pude haber tenido en mi vida. Qué bueno. Responde este comentario que hace la persona acerca de lo paupérrimo de la gastronomía de la gente de a pie, y luego le entramos a tu proyecto. Mira, yo creo que para comer bien no se necesitan ni ingredientes costosos ni una variedad de 20 ingredientes que usar. Okay. Tú lo que necesitas es creatividad, ganas de cocinar algo. Ingenio, imaginación, eso es todo. Para mí no hay ingrediente malo. Para mí el mejor chef no es el que usa los ingredientes más costosos y los convierte en un platito de 2 centímetros. No. Para mí el mejor chef es el que hace algo bueno con lo que tiene. Okay. Entonces tú puedes hacer algo bueno con lo que sea que tú tengas. Me da risa, en mi casa muchas veces pasa, ya cuando estamos al final del mes, que la nevera y toda la alacena está vacía, entonces ya aquí no hay nada que comer. Y abre la nevera y hay un potecito de no sé qué congelado y sobró un potecito de caraotas. Bueno, concha, pero ¿qué hago con esas 3 caraotas? Bueno, vamos a licuarlas y vamos a convertirlo en una cremita de caraotas con ajito para untar al pan. Entonces, yo creo que siempre hay algo, que hacer. Simplemente hay que agarrar lo que tienes ahí a la mano, ponerlo, mirarlo y pensar. Pero si no puedes, porque bueno, hay gente que no se le da pues la cocina, pues digamos, cónchale, tú agarras un celular y te pones ahí en inteligencia artificial, que hay muchas que son gratuitas, Copilot o no sé, Gemini, y tengo estos 3 ingredientes, ¿qué puedo hacer de comer? Y si te van a desplegar entonces hoy en día no hay excusa para no saber si tienes algún ingrediente que usar. Una vez me dijo una mujer, estábamos hablando de que porque muchos hombres cocinamos, yo también cocino en mi casa, por lo menos 3 o 4 veces a la semana soy yo quien cocina el almuerzo, o la cena, o qué sé yo. Entonces me decía, yo me ufanaba pues de que a mí la cosa me quedaba muy sabrosa, entonces me decía esta persona, y vas a responder con un sí o con un no, me decía que los hombres, las comidas le quedan sabrosas porque le echamos muchos ingredientes, de todo, un poco de cosas, bueno, y de algo sale sabroso, pero que las mujeres tienen una capacidad de producir exquisitos sabores con muy pocos ingredientes. ¿Eso es verdad? Bueno, yo creo que todos tenemos la capacidad de producir infinitos sabores con pocos ingredientes. La mujer por naturaleza tiene algo que es que resuelven. Entonces se les hace les fluye muy fácil porque están diseñadas para resolver a su familia, pues entonces sí se les puede hacer más fácil. Yo creo que es cuestión de práctica, todos podemos hacerlo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Oye, casi que estamos quitando el tiempo al emprendimiento tuyo. Mi hija menor está limitada para comer muchas cosas porque no come gluten, entonces tiene una dieta muy específica.
Entonces, cónchale, para cenar todos los días y todas las mañanas, arepa, almuerzo, perdón, desayuno y cena, arepa. Según tiempo, qué fastidio, papá, pero ¿por qué arepa todo el tiempo? Bueno, ¿sabes qué? Yo soy chef y me jacto de decir que cocino cosas diferentes, no puede ser que la tengan comiendo arepa mañana. Bueno, pues sí, sigue comiendo arepa. Pero entonces un día agarré la arepa fría de la nevera, la piqué en cuadritos, con un poquito de mantequilla y se la salteé, cuadritos salteados. No le sabía arepa. No le sabía arepa. Entonces era como una pasta o algo así, salteadita, con mantequillita y queso. Después, entonces, otro día con salchichita, otro día con mortadelita. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Claro. Hay muchas cosas que hacer. Eso es un ejemplo. Cuéntanos entonces acerca de tu emprendimiento. Ahora estás dedicado a la pastelería sin gluten. Háblanos de eso un poquito. Sí, mira, la verdad es que gracias a nuestra hija, que es celíaca, yo también lo soy. Sí, tú también lo eres. Pero ella en un grado bastante fuerte, nosotros tuvimos que empezar a replantearnos lo que hacíamos. Los negocios que teníamos, todos dependían de harina de trigo, porque era pan, postres, pizzas, no sé qué. Y después de la pandemia, que tuvimos ese break, ahí ese corte que nos obligó a todos a pensar qué hacer, y que los negocios nuestros no iban muy bien porque no eran de primera necesidad. En ese tiempo empezamos a investigar qué hacer. Y descubrimos, sobre todo para alimentar a Marcela, descubrimos que habían una variedad de ingredientes en Venezuela que se podían usar para hacer comida sin gluten. Probamos harina de plátano, harina de arroz, harina de garbanzo, de caraota, de todo. Y de repente llegamos a un ingrediente que muchos conocen y que nadie usa. ¿Cuál es? Que es el casabe. Ah, cómo no. ¿Okay? El casabe todo el mundo lo come como una galletita para untar, para con la sopa, pero nadie lo había destruido para ver qué hacía con él. Nosotros, que viene de la yuca. Que viene de la yuca, pero la yuca amarga, que no es lo mismo que la harina de yuca. ¿Ah, sí? Entonces nosotros empezamos porque usamos mucha harina de yuca para hacer pruebas, y cuando empezamos molimos el casabe, lo empezamos a convertir en harina y lo empezamos a usar, nos dimos cuenta que tenía un potencial enorme para hacer pastelería, para hacer panes, para hacer cosas. Y nos enfocamos y dijimos, agarramos este ingrediente y nos enfocamos en él. Y vamos a empezar a investigar solo con él. Y terminó saliendo nuestro producto, nuestra marca, que se dedica a hacer productos libres de gluten, exclusivamente con harina de casabe. ¿Cómo se llama? Cero gluten. Cero gluten. Cero gluten. Así se llama el producto. Así se llama el producto. O sea, así se llama la marca. La marca. Porque tenemos varios productos. Tenemos unos ponqués, tenemos unas galletas, tenemos unas trufas, tenemos una ahorita con la moda de que está sin azúcar, mucha gente. Entonces, tenemos unos productos que son sin gluten y sin azúcar. Entonces, pero la marca es cero gluten. Y todos a base de la harina de casabe. Todo a base de casabe. Sí, porque resulta que la harina de yuca se hace de la yuca dulce, deshidratada y pulverizada. La harina de casabe es yuca amarga, que es venenosa, que pasa por el proceso de extracción del veneno, ¿verdad? Después pasa por un proceso de cocción para hacer casabe, y después que es casabe, nosotros lo convertimos en harinas. Y no sabe a casabe, esos postres de ustedes. Puedes abrir lo que te traje y probarlo y darte cuenta que no sabe a casabe. Es más, no te das cuenta ni siquiera que son libres de gluten. Que todo lo libre de gluten sabe a que es libre de gluten. ¿Sabes? Sí, se parece pero concha, nosotros descubrimos que el casabe, si lo sabes trabajar, tiene la propiedad de que el producto no sabe a que es libre de gluten. Y esa es una de las cosas que nos gusta destacar de nuestro producto. Yo voy a mostrarlos aquí para que vean de qué se trata. Que por cierto, voy a compartir esto mañana, que es el Día del Periodista. Voy a traerle a mis colegas periodistas de acá de la radio un poquito a cada uno. ¿Este qué es? Esos son galletas chispas de chocolate. O sea, tú produces galletas. Ponqué. Aquí hay otro. Estos son ponquecitos, ¿no? Son ponquecitos. De chocolate y trufas de chocolate. Es una maravilla. Tengo entendido que la trufa es hecha con el residuo de todos los postres. ¿Eso es verdad? Es correcto. La trufa es cuando tú haces los cortes de los postres, sueltan restos
y de allí entonces se produce la trufa. Ajá. Entonces por eso nosotros tenemos trufa, que es la suma de la galleta y la torta, Ajá. hecho trufa y bañado en chocolate. ¿Cómo hace la gente para adquirir esto, para obtener Mira, eso? Tú nosotros- lo haces comercialmente, Sí, por supuesto. sí, ya nosotros estamos en grandes cadenas ¿Ah, sí? a nivel nacional, sí. Sí, la línea, la que mostraste ahorita está en cadenas. No, esta cadena de farmacia grandota. Muy famosa. Sí. Ajá. Y en otras no tan famosas, pero también grandes a También. nivel nacional. Estamos en cadenas de supermercados acá en Caracas. En algunas cadenas de supermercados fuera de Caracas todavía estamos penetrando. ¿Y eso lo produces tú en Eso solitario lo- con tu esposo o tienes un Sí, equipo? bueno, tenemos un equipo, humano, una ¿no? fábrica. Y Tienen una fábrica, Sí, tienen sí, unas instalaciones sí. Todavía somos semi-industrial en Caracas, en Caracas, en el Rosal. en el Rosal. Sí. ¿Cuánto Pero, le generan empleo a cuántas personas? mira, por ahora tenemos 6 Ajá. directos, seis empleados directos. 6 empleados directos, más los que contratamos eventuales cuando hay producciones, pedidos muy grandes, que contratamos personas eventualmente. Pero sí, son 6, contando vendedores, personal administrativo, producción. Y hay un gran mercado para eso. Hay muchos venezolanos que padecen de Mira, estas enfermedades que les impiden comer gluten. hay un mercado latente. Ajá. ¿Ok? Cada vez más gente no come gluten, cada vez más gente es diagnosticada celíacos o intolerantes al gluten, y realmente, como nosotros, necesitábamos conseguir productos en el mercado que comer. Claro. Por eso básicamente lo hicimos, este emprendimiento. ¿Y la respuesta del público? La respuesta del público es buena, porque hay mucha gente que tiene la necesidad. Ahora estamos sacando los productos sin azúcar, que no los tenemos en anaqueles, Masivamente. sino por pedidos. Ajá. Y nos hemos llevado sorpresa porque hay mucha gente que pregunta. ¿Y son estos mismos productos? Es pastelería también, pero ya es una torta entera de 1 kilo para que tú te lleves para tu casa en un cumpleaños, eso, ¿no? ¿Son productos costosos en comparación con los Lamentablemente, similares? sí. Lamentablemente estos productos son costosos porque los insumos son costosos. Pues te puedo decir, 1 kilo de harina de trigo puede costar a un gran fabricante, le puede costar 60 centavos de dólar el kilo. 1 kilo de harina de casabe puede costar $5 el kilo. Caramba. Entonces ahí va la diferencia, ¿no? Por supuesto. de todo, de los precios, entre otros ingredientes que tienen que ser todos certificados libres de gluten. No puedes usar cualquier producto porque para producir libre de gluten necesitas tener una certificación. Tienen todos los permisos sanitarios. Todos los registros, todas las Hay además certificaciones, nutricionistas, médicos vinculados con ustedes. ¿O? Bueno, somos avalados por la Fundación Celíaco de Venezuela, Importante. que es como que el organismo privado que en este caso avala a todas las personas, a todas las empresas que producen libre de gluten, y bueno, son los que guían a las instituciones públicas en esto de certificaciones libre de gluten. Ok. Si alguna persona o algunas personas quisieran comunicarse contigo, con ustedes, ¿cómo lo hacen? Sí. Bueno, se puede comunicar a través de nuestra red social en Instagram, Zero Glut. Cero Glut. Zero Glut con Z. Con Z, Zero Glut con T al final. Ok. ZEROGLUT. Ajá. Zero Glut. En cualquiera de las plataformas, en Instagram Solo solamente. Y allí, ¿Y algún pues, teléfono, algún correo sí, electrónico? Bueno, allí, si entran a Zero Glut, Ajá. van a ver nuestro teléfono, van a ver Ok. nuestro correo electrónico, y ahí pueden tener comunicación directa con nosotros. Ok, ya en un par de minuticos nos vamos, pero fíjense, yo quisiera leer un mensajito que dice Guardavoz Kiesay, dice, excelente programa, y lo recuerdo por sus dulces y domplina que le gustaban o no, o le gusta al comandante Chávez, no sé, pero producía ese tipo de... Cuando cocinaba ¿Domplina? ¿Qué es domplina? Los dumplings son como una especie de torrejas hechas de harina de trigo, justamente, algo que ya no consumo. Ok, mira, Por dice, salud. dice Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario, felicitaciones al invitado. Yo particularmente voy guardando el arroz, lo congelo y con el tiempo hago torticas de arroz muy sabrosas. Buenísimo. Deliciosa, yo también
las he comido. Dice Garrido Francisco Lustari, pregunta al chef, ¿dónde puedo conseguir la harina de yuca y plátano? Por favor, me mandaron a comer esa harina que es más saludable. Mira, hoy en día hay opciones ya en el supermercado donde puedes conseguir harina de cambur y de plátano. Hay unas marcas muy famosas, por cierto. Pero en mercados populares tú consigues harina de yuca ya a granel, donde la pides por kilo, medio kilo. Igual la harina de plátano ya se está empezando a conseguir. ¿Y esa harina de yuca es esta que es libre de gluten? No, tiene que tener el proceso. La harina de yuca es libre de gluten, la harina de plátano es libre de gluten también, aunque no sea la que nosotros producimos. Nosotros producimos la harina de casabe, que la usamos exclusivamente para nuestros productos, ¿no? Y la producimos nosotros mismos, no la vendemos. Ok, qué bueno. Dice @Maribel Castillo, excelente programa como siempre. Mañana celebrar tu día, querido amigo. Muchas gracias, Maribel Castillo. Mañana es el Día del Periodista y efectivamente vamos a hacer una entrevista con mi hermano Vladimir Villegas, que también es periodista, al igual que yo. Somos varios. Tenemos otro hermano que también es periodista, Ernesto, pero está en funciones gubernamentales. Así que tendremos a Vladimir en nuestro programa y recibiremos, por supuesto, todas las llamadas, todas las preguntas, comentarios, inquietudes que nos puedan o quieran ustedes realizar a través de nuestras plataformas de comunicación. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias, Rómulo, Mario. agradecidísimo por esta entrevista. Y gracias a ti por darme la oportunidad de mostrar nuestros productos y por hablar un rato de gastronomía venezolana, por apartar un ratito la política y dedicarle el espacio a la cocina venezolana. También hace falta hablar de otras cosas. Y bueno, y feliz día mañana. Agradecido. Rómulo Hidalgo Molina, chef de cocina, hoy dedicado a un emprendimiento que se denomina Cero Gluten. Pueden comunicarse con este emprendimiento a través de su Instagram, @0glut con Z. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Javier Villarreal, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Aquí se conectó con nosotros mi buen amigo Carlos Donadi, que se encuentra, por cierto, en este momento en París, allá en Francia, donde estudió nuestro invitado de hoy, Rómulo Hidalgo, estudió en Lyon. Tengan todos y todos muy buenas tardes.